Gracias, compañero presidente. Algunas cosas sobre las que es importante insistir, han dicho y han reconocido varios asambleístas, pero es importante instalar en la opinión pública aquello de que no hay creación de nuevos impuestos. La tabla sobre la cual se calcula el impuesto existente no ha sufrido ninguna modificación, ninguna variación. Es mentira, como tantas otras mentiras que se dijeron en las épocas de las banderas negras, que con esto los gobiernos seccionales, alguno de ellos, deja de recibir ingresos porque aparentemente cambiaría el destino de lo que se recaude. No hay gobiernos regionales constituidos en el Ecuador, de manera que no existe por ese lado pues ninguna objeción de parte de los gobiernos seccionales, dado que no existen los gobiernos regionales que no podrían haber estado recibiendo lo recaudado por concepto de impuesto a la herencia. Más bien, ¿en qué se fundamenta o en qué se centra la propuesta? En evitar la evasión de este impuesto sobre herencias, legados y donaciones. Según los datos que nos presentó el Servicio de Rentas Internas, datos que estaban cerrados a diciembre del 2014, en el Ecuador existen más de 1.650 fideicomisos, con un total de 55.600 constituyentes y un valor que casi llega a los 6.000 millones de dólares, casi llega a los 6.000 millones de dólares. Debemos entonces tener presente qué es lo que el mundo entero está diciendo sobre los paraísos fiscales y sobre los fideicomisos o fundaciones con las que se aísla el patrimonio para hacerle trampa al Estado. Y cuando hablo de hacerle trampa al Estado, compañeros y colegas legisladores, estamos hablando de hacerle trampa a la gente más débil económicamente. Parece increíble que en medio de la crisis que todo el mundo enfrenta, las grandes empresas españolas aumentan su presencia en los paraísos fiscales. Cada 34 de las 35 empresas del IBEX español tienen filiales en paraísos fiscales. Una solicitud que se hace a los diferentes partidos políticos del mundo es que incorporen en sus programas de gobierno una propuesta contra la evasión fiscal y una forma de asumir el tema de los paraísos fiscales. La evasión fiscal es un problema para todo el mundo y también frente a la existencia de estos paraísos fiscales, los gobiernos y los países tienen que asumir una posición digna. Los paraísos fiscales, los paraísos para unos, para muy poquitos, significan los infiernos para muchos, para pueblos, para multitudes. Oxfam, que como había señalado la asambleísta Rocío Albán, es una organización dentro de la cual están incorporadas más de 17 organizaciones cuya lucha es contra la pobreza, ha señalado todos los ingresos fiscales que pierden los continentes más empobrecidos. Se estima que la suma de los ingresos fiscales que pierden África, Asia y América Latina a causa de la riqueza oculta en los paraísos fiscales asciende a aproximadamente 70.000 millones de dólares anuales. Esto significa que con esos recursos, si es que esos recursos no se fugaran, no estuvieran siendo drenados a favor de los paraísos fiscales, probablemente se podría garantizar el acceso a educación, a salud y a agua a los niños de estas zonas del mundo que todo el tiempo sufren de tantas dificultades y tantas amenazas por la insensibilidad, por la falta de dolor con quienes operan a través de los paraísos fiscales. Pero es importante señalar también que en la propuesta que ha trabajado la Comisión de Régimen Económico y Tributario ha habido una discusión intensa que a mí, por lo menos, me ha llevado a recordar los debates universitarios. ¿Cuál es el hecho generador? ¿Cuándo tiene que darse este hecho generador? ¿Basta con la aceptación de la herencia, con la posesión efectiva, con la partición?
Cuando la gente acude a realizar la posesión efectiva, probablemente no es ya para poder asumir lo que le corresponde por concepto de herencia, sino para los trámites de la seguridad social o para que la administración de la sociedad conyugal se mantenga de hecho en el cónyuge sobreviviente, de manera que fue un debate necesario para poder hacer estas modificaciones dentro de la ley. Importante también recordar que así como se plantean mecanismos para impedir la evasión de impuestos a través de las transferencias para fideicomisos y para fundaciones, o la constitución de derechos de usufructo o de compañías en paraísos fiscales o en países con acceso restringido a los datos que nos permitan conocer la identidad de los socios, la Comisión ha incorporado la salvedad de la prueba en contrario, de manera que a la persona le podrá probar y con eso queda desvirtuado pues cualquier intención de creer que el fideicomiso era en esencia tramposo o dañino. Pero es importante a partir de esta ley señalar también, compañero presidente, señalar también qué es lo que sucedió en el mes de junio y julio en el país. Las banderas negras, compañero presidente, que se enarbolaron en un país de luto por la discusión del impuesto a las herencias, esas banderas negras debían marchar frente a las casas de los evasores, de los elusores, de aquellos que le trampean al Estado, que hacen daño a la gente más débil económicamente. Algunos salen porque sencillamente no soportan aguantar las verdades. Las banderas negras debían plantarse en aquellos lugares de donde provenían los evasores, de donde conocíamos esas maneras mañosas, tramposas con las cuales constituyen con qué facilidad las fundaciones o constituyen con qué facilidad los fideicomisos. Cierto es, compañero presidente, que con esta ley probablemente no se resuelve el problema de fondo que significa la elusión y la evasión, pero sí damos muestras. Sí damos señales, no nos mantenemos impávidos frente a una epidemia global que es la de evadir o no pagar los impuestos sin tener la sensibilidad suficiente como para comprender que sin evasión, sin elusión fiscal, probablemente le estaríamos dando una salida a la humanidad. Cierto es que es poco lo que se recauda a partir de esto, que no es suficiente para solucionar el tema de educación en todo el Ecuador. Pero cierto es también que aquello que de manera tramposa significó el embolsicamiento de lo que significaba el pago de impuestos a las herencias, hoy puede ser distribuido en democracia, con becas de educación de excelencia para quienes menos posibilidades han tenido. Falta mucho, compañero presidente. No iremos seguramente tan rápido. La gente que actúa de buena fe y con buenas intenciones probablemente no va tan rápido, tan aprisa de los evasores y de los elusores. Pero no nos quedamos quietos. Ante las trampas actuamos. Si es que hay que cerrar ventanas con las cuales se elude el pago de impuestos, las vamos a cerrar. Si es que hay que mejorar el control, probablemente el servicio de rentas internas también puede mejorar. En 9 años es indiscutible todo lo que ha hecho el servicio de rentas internas. Nos ha dado una recaudación tributaria por fin más transparente, más consecuente con el tipo de actividades económicas. Pero cierto es que también por ahí se puede mejorar. Pero a nosotros, como legisladores, nos toca poner el acento y cerrar aquellas ventanas de elusión, aquellas por las cuales se ha evadido tradicionalmente el pago del impuesto a la herencia, no haciéndole un perjuicio o un daño al Estado, sino a través del Estado a la gente más débil del Ecuador. Muchas gracias. Gracias, compañera.